Maksudnya apa? Sigue su gestión, pero ¿qué habla, madre? Algo está ahí adentro. El siguiente video fue subido por el usuario de TikTok Rizkiki. Él es un estudiante de medicina que comparte su día a día en su cuenta y él afirma que su apartamento está embrujado. Antes de subir el video que les mostraré, Rizkiki había experimentado hasta 10 sucesos paranormales durante mucho tiempo e incluso dice que vio una manifestación de cuerpo completo la noche antes de grabar este video. Le contó a sus amigos, pero nadie lo tomó en serio. Así que, cansado de experimentar esto sin ayuda, decidió instalar cámaras de seguridad en toda su casa para reunir evidencias de sus experiencias paranormales. Una noche, decidió hacer un experimento colocando harina en el suelo para ver si esta entidad pisaba dicha trampa. Lo que logró captar su cámara de seguridad lo dejó impactado. Unas huellas escalofriantes aparecen en la harina, pero no se puede ver a nadie. Los espectadores de TikTok discuten en los comentarios sobre este tema. Algunos creen que esta es una prueba indiscutible de que el apartamento de Riz está embrujado, mientras otros comentan que Riz editó el video. Pero quiero saber tu veredicto de este caso en los comentarios. El video que verás a continuación fue publicado por el usuario de TikTok AgaelFaris99. Él se dedica a hacer todo tipo de contenido divertido, pero una noche tranquila mientras estaba en su casa de Indonesia, él se sobresaltó por unos ruidos extraños provenientes de afuera. Impulsado por la curiosidad de descubrir el origen de estos sonidos, salió cámara en mano. Lo que logró documentar sería algo que escaparía de su entendimiento. Maksudnya apa? Kok sampai inceng-inceng orang nunggu? Hei, nek seneng orang rene. Muncul inceng-inceng orang deal cantik. Afuera, en el vehículo, se puede ver una figura espeluznante e inquietante y parece estar mirándolo fijamente a él. La figura parece ser la de una mujer, pero hay algo anormalmente extraño en sus rasgos. Este video ha ocasionado un debate entre los espectadores, con algunos que se inclinan por algo paranormal, mientras otros dicen que es una broma por parte del TikToker. Pero viendo su expediente como creador de contenido, este no ha asumido nada paranormal ni relacionado con el terror. Entonces, ¿qué podría ser esta extraña aparición? El siguiente video es realmente aterrador. Este ocurrió en Japón. Un grupo de estudiantes decidieron realizar una exploración en un antiguo túnel que da a un lugar rural, donde se dice que realizan rituales. Lo que vivieron esa noche es algo que les cambió la vida. ちょっとやだな。肝試しの最中、牛の国参りとおぼしき瞬間を目撃してしまったという投稿者たち。しかしカメラはそれ以上に恐ろしいものを画面に映し出してしまったというのだが。よかった。え？何？どうしたの？落としてる。
いや、してないしてない。ねえ、待って行かない方がいいって。待ってねえ、いいよ。ちょっと待って、ねえ、本当に待ってね。聞こえる。さっきより聞こえる。見える。やばい。Al cruzar este túnel y llegar a la parte arbolada, notaron en la penumbra de la noche a una persona vestida de blanco con una antorcha en la mano haciendo un ritual. Esta persona se percata de la presencia de los estudiantes, que inmediatamente salen corriendo por su vida. Por un momento, uno de los chicos se percata de que esa persona los está persiguiendo enfurecida, y es cuando la cámara comienza a fallar y a distorsionarse. Y si nos fijamos muy bien en cámara lenta, podemos apreciar un rostro escalofriante de una mujer en la grabación. ¿Será posible que estos chicos lograrían captar, además del ritual, alguna entidad paranormal que debido a ese ritual se haya colado en la grabación? Dime lo que piensas tú en los comentarios. El caso que verás a continuación está siendo tendencia en TikTok en los últimos días. Se trata de una cuenta que tiene por nombre Haunted Charlotte, y en ella nos cuentan la historia de esta muñeca, la cual, dice el creador del video, está embrujada. En este primer clip veremos lo que sucedió cuando la pareja decidió dejar la muñeca sola en la casa. My dogs were the only ones in the house. What did he see? Varios objetos se mueven por la casa sin razón aparente y sin que nadie los accionara. Una bolsa de mercado, una hoja de papel, y hasta podemos apreciar cómo el perro ve que esto es algo extraño. 2 días después, la pareja decide mudar a Charlotte junto a otras muñecas y notaron que una de ellas se encendió por sí sola. Y nos narran que esto ocurre cada vez que la colocan con esta muñeca de su hija. Update on my doll Charlotte that my wife wants me to get rid of. This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch toy. But that's not the weirdest part. There's no batteries. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? I just can't get rid of her. Cuando colocan a Charlotte cerca de esta muñeca, que es alimentada por baterías, esta se mueve sola.
pero no hay baterías dentro y los cables de esta están rotos por dentro. Algunas personas simplemente no le creen y le pidieron hacer un video donde mostrara el compartimiento de baterías y los pies de la muñeca. Otra noche, los dueños de la muñeca decidieron realizar una sesión con una Spirit Box y en esta, la muñeca confesaría que está poseída por un espíritu que falleció en una cabaña y que extraña a alguien. My wife still wants my doll out of our house because she thinks it's haunted. But the antique store said it may be a rare doll once owned by Princess Charlotte of Wales. She tragically had a stillborn child, then suddenly became ill and died. So last night I waited until my wife went to bed and tried to communicate with her. Muchos en los comentarios decían que quizás sea su casa la que está embrujada, y fue pues que el hombre se llevó a la muñeca a un hotel y dejó grabando su teléfono móvil en la habitación, y ocurrió lo mismo que en su casa. My wife was mad I brought my haunted doll Charlotte on our family trip. I left my phone recording in the hotel room while we were out. I just couldn't leave her home alone. Con todas estas evidencias, ¿qué podrías decirme de este caso? ¿Acaso esta muñeca tiene a alguien en su interior? Y si es así, ¿quién será? Me gustaría saber tu opinión y poder leerla en los comentarios. El clip que verás a continuación fue publicado en una comunidad paranormal en Reddit. El usuario que hace el post nos cuenta que un amigo que falleció capturó esto afuera de su casa como 2 semanas antes de su fallecimiento, lo cual no tiene ninguna relación, pero aún así es extraño. La cámara de seguridad del amigo se había activado porque captó algo en movimiento, y fue esta figura extraña totalmente pálida. Muchos en los comentarios aseguran que era un mal presagio, una entidad que le venía a advertir de su deceso, pero otros se preguntan que qué era eso que se pudo captar. Sin duda alguna, un registro realmente escalofriante. Muchas personas han tenido un encuentro paranormal con figuras oscuras, las determinadas personas sombra, y otras aseguran que tras haber vivido una parálisis del sueño, lograron ver a un ser llamado el hombre del sombrero.
En este video que verás a continuación, se puede apreciar cómo San es víctima de fenómenos paranormales en su casa y este lograría registrar algo inimaginable. There's been someone knocking at my front door for the last 10 minutes or so, and they haven't stopped knocking. Hello? Who's there? What's going on here? Somebody's playing games and it's not funny. You kidding me? Todo comienza con unos ruidos incesantes que provenían de afuera de su casa. Alguien tocaba la puerta sin cesar y al ir a ver de qué se trataba, no había nadie. Así ocurría con todas las puertas de la casa. Siempre que iba a ver de qué se trataba y abría la puerta, no se encontraba con nadie. Y una noche, cuando se disponía a salir, las manifestaciones se hicieron más fuertes. Hey. Yeah, I just wanted to call and say again, thank you for taking Buddy and Jessica for a few days. Yeah, I just gotta get out of this house for a little bit. Yeah, I'm fine. Listen, I gotta get going. I gotta go check into the hotel in about an hour. Alright, I'll talk to you later. Bye.
La puerta del cuarto se abre por sí sola. Sam sale de inmediato de la habitación para ver de qué se trata. Al salir de esta, nota que la electricidad se corta en toda la casa, por lo que decide buscar una linterna para hacerse paso en la oscuridad. Al llegar a la sala, nota que el ambiente está más pesado y la linterna comienza a fallar, y es cuando de un momento a otro se le presenta esta figura. Sam cae al suelo y por suerte logra escapar de allí. Lamentablemente, no ha vuelto a subir más material, pero hay quienes dicen que tener un encuentro como este puede causar traumas de por vida e incluso llegar a entrar en un estado de pánico hasta que la entidad logre hacerse con la vida de la víctima. ¿Y tú? ¿Has tenido un encuentro con el hombre del sombrero? Nuestro amigo Alberto del Arco, en esta oportunidad, se adentraría a una zona rural acompañado de otros investigadores de prestigio en México. En esta zona, se dice que las brujas y hechiceros realizan rituales para invocar ánimas y demonios para hacer el mal. Alberto junto a sus compañeros registrarían esa noche eventos muy escalofriantes e inusuales. Mira, no había visto. Órale. ¿Qué onda? Qué loco, ¿eh? Caramba. ¿Qué es eso, eh? Una armónica, Una armónica. velas, híjole, símbolos. Está muy loco esto, ¿eh? Qué bárbaro. Hay como un pedazo de piel de algún animal, hay como velas negras, hay una armónica que está sobre una especie de cuarzo, caracoles. Está bien loco, ¿no? ¿Sí son clavos? Parece, clavos. Parecen clavos, sí. Y luego unas inscripciones ahí raras. No sé qué sean. Parece que tiene sangre incluso. Parece como Y mira esas. Sí, como esas estacas. Cuatro, exactamente, Ajá. 4 estaquitas. Y esta Una cerveza ahí. cerveza. Está extraño. Esto, digo, es común encontrárselo en cualquier exploración, pero algo así no me había encontrado yo, te Y soy luego en honesto. un árbol, así Una de armónica esta manera. menos. Pues no, yo nunca está muy raro, está muy loco. había encontrado algo así. ¿Tú sí? Así como tal, no, y menos una armónica. Uy, Un grito, un grito, un grito, un grito mujer. Grito mujer, ¿se oyó claro? ¡Hola! ¿Qué crees que los perros sí se empezaron a levantar? alterar. Un poco, sí. Buenas noches. ¿Hay alguien? Ay, güey. Te contestaron. Fue un grito. ¿Qué Un te grito. pareció de niño, Beto? Un grito, sí. Te lo dije. Esto fue de este lado. Hola. Te digo que brincó como un pájaro, como algo. Allá está arriba. Oh, ¿cómo? Allá está arriba. ¿Lo ves? ¿Lo tienes en tu cámara? Hola. No alcanzo a ver. Acuérdate que dicen que hay brujas aquí. Se levantó muchísimo polvo, güey. Muchísimo polvo se levantó. Pero ahí brincó. Uy. Justo ahí brincó. No alcanzo a ver. No alcanzo a ver. ¿Dónde brincó, güey? Por ahí. Qué bárbaro. ¿Ustedes Pero tocaron ese la... niño ¿Ustedes se tomaron la escuchó bien. armónica? ¿Tú lo grabaste? ¿Ustedes tomaron la armónica? Ah, caray. No. ¿No? No, pues nos fuimos todos. ¿No la movieron ustedes? No. ¿Está ahí? Te lo juro que fue como un pájaro algo arriba, ¿eh? ¿En De serio? hecho, nos habíamos ido para allá. Sí, íbamos tras de ti. Esto está muy loco, ¿no creen? No, Beto. No, esto ya está muy Está raro. muy... ¡Ay, no te pases! Grito. Más gritos. Más gritos. Uy. Como de sufrimiento, como lo que te Sí, mencionaba. sí. Como alguien sufriendo. Sí. Otra vez.
Sigue Es que se escuchándose. oyó el bebé, grito, se oyó un hombre. Sí, porque se escuchó bebé, un bebé primero. Están oyendo lamentos, ¿no? Bien cabrones. Es que aquí es lo más jalado por ese señor. Como dejó mucha energía. Oh, me espantaste, hermano. Perdón. Oh, no. Algo cayó, Algo cayó. Hazte más para atrás. Ay, güey, ¿ya viste lo que se formó ahí? Oh, No, quita la lámpara. Ay, mira. ¿Sí lo ven? no manches. Con la luz, o sea, no manches, qué casualidad. Sí. Qué casualidad la forma que se hizo ahí. Qué buena Cuando toma, ¿eh? toqué la... Oye, algo cayó, algo está arriba. Cuando toqué la armónica, empezó a manifestarse algo Mira, allá salió arriba. una bruma, salió una bruma. Bruma Sí, ya. una bruma. De Hay este bruma allá lado. arriba. Aquí va. Como polvo. Mira. Ahí va, Aquí como va. polvo. Uy. Otra vez ahí, algo pegó ahí. De hecho, esa se está moviendo nada más, esa rama. La que está arriba, ¿no? Esa. Ahí Sí, mismo. esa. Arriba de la lata. Está muy Fue la loco eso. única. Ey. Está tronando. Oye. Está tronando el árbol. Te dije, algo está ahí. No, ma. ¿Estás molesto? Se oyó algo, hermano. Oh, la madre, está tronando todo, güey. Desde que Está sonaste tronando todo. la armónica, activaste algo. ¿Verdad que sí? Activaste Güey, estoy viendo algo. cosas bien locas en el árbol. No sé si ya es su gestión, pero... ¡Ah, la madre, güey! Uy. Tronó la lata. Solita. Si ya es su gestión, pero... ¡Ah, la madre, güey! Uy. Si ya es su gestión, pero... ¡Ah, la madre, güey! Uy. Tronó la lata. Solita. Digo. ¿Dónde está la lata? Ahí está. ¿Dónde aquí. está? ¿Voló? Voló de este punto a este punto. ¿Lo tendré en la cámara? ¿Lo tienes tú? Creo que sí, Beto. Sí. Sí. Pongan atención. Ahí está. Está cayendo algo. Digo, Oye. Pero algo pegó. Algo está ahí adentro. Algo está ahí adentro. Algo está ahí adentro. Algo está ahí adentro. ¿Quieres sonar otra vez? no sé, güey. Al adentrarse en este lugar, encuentran un extraño árbol con una brujería dentro de él, como 4 estacas, una armónica y otros elementos que decían que en este habían realizado un maleficio. Alberto, curioso por aquellas cosas, decide tomar la armónica y tocarla, y estas eventualidades comenzarían, como la lata que salió volando del árbol. Gritos y mucha bruma se hacían presentes en el lugar, pero lo más insólito sería cuando Alberto tocaría una vez más este instrumento. Una bruma blanca y traslúcida se dejó ver en una de las cámaras, pero ellos al momento de estar grabando no se percataron. Quizás en este árbol hayan invocado a un espíritu y Alberto, al tocar esta armónica, haya desatado estos eventos en el lugar. Cuéntame, ¿tú qué crees que haya sido? Me encantaría leer tus mensajes en los comentarios de este video. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias.
por ver.